Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Según el diccionario de la lengua española, una tradición es la transmisión de noticias, costumbres, doctrinas, ritos, hecha de generación en generación. Antiguamente, las costumbres familiares y las creencias religiosas eran transmitidas en forma oral de padres a hijos. Aún, muchos de nosotros hemos adquirido nuestras convicciones de esta forma. Estas normas o ideas fundamentales que rigen nuestros pensamientos y conducta tienen que ver mucho con lo que nuestros padres nos transmitieron. Así pues, el ambiente en el hogar, la escuela, los amigos han sido una influencia poderosa en nuestra vida y nos han ido llenando de tradiciones sin que nos demos cuenta de ellos. La Biblia nos advierte acerca del engaño que puede haber en ciertas tradiciones. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2. Cuando estas filosofías o costumbres no exaltan a Cristo como Rey y Señor, pueden contener engaño. Algunas incluso son una franca rebelión contra la voluntad de Dios. El profeta Isaías, como vocero divino, declara: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Esto en Isaías 5:13. En Oseas 4:6 encontramos casi las mismas palabras. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Vemos entonces que la cautividad y la destrucción son una consecuencia de la ignorancia. Así pues, aunque nuestros padres hayan sido bien intencionados, al transmitirnos sus costumbres o creencias religiosas, es importante conocer de dónde proceden y ver si tienen fundamento en la palabra de Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe a la iglesia de los colosenses, les dice cómo él oraba y rogaba por ellos, pidiendo que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses 1, 9 y 10. Necesitamos conocer a Dios, pero no a través de un sistema religioso lleno de tradiciones que nos lo presenta como un Dios lejano y severo, sino a través de Jesucristo, quien nos revela el carácter y el amor divino. Vamos a hablar de los orígenes de la muerte, de esta celebración de Día de Muertos. Los aztecas, en el 800 antes de Cristo, o sea, quiere decir que mucho antes de que los druidas empezaran esta fiesta, ya los aztecas también veneraban la muerte. 800 años, en el año 800 antes de Cristo empezó el Festival de los Muertos, así le llamaban, y era al final de la cosecha del maíz, del frijol y de la calabaza. Esta fiesta estaba acostumbrada entre los meses de julio y agosto como una fiesta para celebrar el final de las cosechas. Esta fiesta era dedicada, y estas ofrendas eran dedicadas a la diosa Micteacacihuatl. Esta diosa reina de Chinamictlán era la guardiana del 9º nivel del infierno, llamado Mictlán. O sea, esta diosa, la fiesta dedicada a la diosa Micteacacihuatl, ¿verdad?, guardiana del noveno nivel del infierno, llamado Mictlán. Entonces, si hay alguna duda de que en esto hay una doctrina de Satán o del diablo, aquí nos está confirmando que es una fiesta dedicada a la diosa, que es la guardiana del 9º nivel del infierno. La tradición de esta fiesta nace por creencia que al morir tienen que estar en Mictlán antes de ir al cielo o Tlalocan. O sea, para que vean que también los aztecas creían en el cielo y creían en el infierno. No creían en el purgatorio, creían en el cielo, en el infierno, y decían que debían ir antes a ese nivel del infierno antes de llegar al cielo. Para el viaje, lo que necesitaban comida y agua, veladoras para alumbrarse, monedas para pagar al balsero que los cruza y un palo espinoso para espantar al diablo. Díganme
sino es una doctrina hereje y demoníaca, diabólica. Se ponía en altar copal y flor de cempasúchil para marcar el camino. Entonces, imagínense, o sea, ahí está la tradición. La conquista. Cuando llegaron los españoles, estas creencias fueron adaptadas al calendario cristiano, celebrando el 1 y el 2 de noviembre. ¿Se acuerdan lo que decíamos también en ese video que hicimos del Halloween? Que cuando llegó, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando se estableció la fiesta del Día de los Santos, de todos los santos y de los difuntos, se hizo como una fusión. Igual en México se hizo una fusión de lo mismo. La Iglesia Católica, los españoles, con su fiesta de difuntos y de los santos, ¿verdad? Con el Día de Muertos. Y entonces estamos viendo que aquí las dos fiestas, en las diferentes tradiciones o en las diferentes culturas, se acoplaron con el mal llamado cristianismo, porque en aquel tiempo al catolicismo se le llamaba cristianismo, pero no era cristianismo, porque ellos no seguían la palabra de Dios, aún ahora no siguen la palabra de Dios, y mezclan muchas doctrinas y muchas ideas y muchas tradiciones que en la palabra de Dios son totalmente aborrecibles. El 1 se celebra el Día de Todos los Santos, dedicado a los niños, y el 2 al resto de las personas queridas, siendo estos los únicos días en que las almas tienen permiso para regresar a visitar a sus seres queridos. ¿Ven la semejanza con el Halloween? Que creían que ese día regresaban los muertos, ¿verdad? Y que regresaban los espíritus y que regresaban demonios y que pedían una ofrenda, precisamente, ¿verdad? Para que no hicieran daño a la gente. Pues aquí dice que regresan los muertos, ¿verdad? Para visitar a sus seres queridos, entonces hay que ponerles un altar para que tengan comida. Está como muy relacionado con eso de trato truco, nada más que acá lo quisieron hacer voluntariamente. Acá lo impusieron como voluntariamente. Dijeron, hay que poner ofrendas, hay que poner velas, hay que poner flores, hay que poner comida, lo que más le gustaba a la persona, ¿verdad? Para que llegue y coma eso y se vaya. Para que vean que hay una semejanza entre esas dos fiestas, porque el diablo es el mismo. Y la idea del diablo es el mismo, nada más que adaptada y acoplada a cada cultura. De manera que es una celebración para agasajar con comida y bebida y rezos a las almas de los familiares y amigos fallecidos. En la actualidad, el Día de Muertos se celebra principalmente poniendo altares en las casas donde se colocan ofrendas dedicadas a los muertos, especialmente cierto tipo de alimentos que varían de acuerdo a cada región. Los elementos como las flores, el copal y las velas siguen presentes. Algunas familias visitan el cementerio y comen sobre la tumba. ¿Se imaginan eso? Van y no solamente comen, beben, se alcoholizan. Ahí la familia puede salir completamente bebida, alcoholizada, ¿verdad? Y habiendo comido ahí en la tumba. ¿Se imagina usted esto? Esto es totalmente fuera de lugar, esto es totalmente aborrecible, nefasto, ¿no? Estar comiendo en un cementerio, ¿eso a quién se le ocurre? ¿Cuándo Jesús hizo eso en la palabra de Dios? Nunca. No importa si se le denomina Halloween o Día de los Muertos. Estas celebraciones exaltan a la muerte y a los poderes de la tiniebla a través de la brujería, hechicería, idolatría y satanismo. Entonces estamos viendo que aquí, ¿verdad? De acuerdo al calendario de las fiestas católicas, se estableció la fiesta de Día de Muertos. Esto tiene que ver con fechas. Esto no empieza el 31, esta celebración termina el 31. Según la tradición de los aztecas, ¿verdad? El día 28 de octubre, a partir de las 12 horas, llegan las ánimas que tuvieron muerte trágica. El día 29 de octubre,
A partir de las 12 horas también llega el ánima sola, es decir, aquella que ya no tiene familiares. El día 30 de octubre, a partir de las 12 horas, llegan las ánimas del limbo, las que murieron sin ser bautizadas, según la tradición católica y la tradición de los aztecas. Esto es totalmente fuera de la doctrina de la palabra de Dios. El día 31 de octubre, a partir de las 12 horas, llegan los niños. El día 1 de noviembre, a partir de las 12, llegan todos los santos. El día 2 de noviembre, a partir de las 12 horas, llegan los fieles difuntos. O sea, el día en que se cierra la celebración de muertos es el día 2 de noviembre en nuestra tradición latinoamericana e inclusive mexicana. No debemos los cristianos participar en esta fiesta y tolerar esta fiesta. ¿Por qué? No es una fiesta establecida por Dios en su palabra. Hay una idea falsa de que por medio de rituales y prácticas ellos pueden comunicarse con sus seres queridos fallecidos. La Biblia, en Hebreos 9:27, nos dice que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Deuteronomio 18, del 10 al 11, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas celebraciones exaltan a la muerte, abren las puertas a demonios y por eso son abominación. En Salmos 106, del 28 al 29, encontramos nuevamente cómo Dios reprueba estas prácticas. Vamos al Salmo 106, versículo 28 y 29. Se unieron a sí mismo a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Atrajeron la muerte a ellos. Porque Dios no se agrada, provocaron la ira de Dios, porque están dedicando la fiesta a la muerte, al príncipe de las tinieblas. Y provocaron la ira de Dios, porque comieron la comida que ofrecían a los muertos. El cuerpo se desintegra en polvo, pero el alma permanece por la eternidad, ya sea en la condenación del infierno o en la gloria eterna de Dios. Cada alma que muere sin Cristo ha perdido toda esperanza, lejos de la presencia de Dios. Jesús dijo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. Los muertos no tienen sabiduría que ofrecer a quienes consultarán en este día de muertos. Ni serán capaces de responder ni escuchar las oraciones que se les ofrecen. El que conoce al Señor se siente alentado al saber que Jesús murió y resucitó así a través de Jesús. Un día nos traerá a la presencia de Dios resucitándonos. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Palabra de Dios. Esta es la verdad. Ahora vamos a hablar de un detalle de la comida de muertos. En esta temporada sale un pan que le llaman el pan de muertos. Está dedicado a eso, a esa fiesta de muertos, de Día de Muertos, ¿verdad? Yo le puedo decir, sí, ¿lo comí alguna vez? Sí, sí lo he comido. Es un pan muy sabroso, de azúcar, dulce, como el que está viendo en la imagen, ¿verdad? Pero tiene una característica. Si usted ve, tiene una bolita en medio. Esa bolita es un cráneo. Y lo que está alrededor de él son huesos. Vamos a ver el significado del pan de muertos. Tradición que nace de los pueblos indígenas que acostumbraban desenterrar y limpiar los huesos de los difuntos para honrarlos.
En un montículo colocaban las extremidades en 4 puntos cardinales y el cráneo lo ponían en la parte más alta. Así rendían culto a los muertos. Usted está comiendo este pan, está rendiendo culto a los muertos. O sea, está comiendo lo que fue ofrecido a los muertos y eso es pecado. Vamos a ver por qué. En el libro del profeta Ezequiel, cuando muere su esposa, Dios lo instruye acerca de lo que no debía hacer. Esto en Ezequiel 24, 17 y 22. Vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 24, del 17 y el 22. En el 17 dice la palabra de Dios: reprime el suspirar, no hagas lutos de mortuorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados, ni comas pan de muerto. Y en el 22 dice: y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Entonces la palabra dice que no hay que comer pan de muerto. Pablo nos enseña en Corintios que no se deben comer alimentos dedicados a los ídolos, pues nos hacemos partícipes con los que se sacrifican a los ídolos. La Biblia nos dice cómo a través de Cristo nos reconcilió con Dios al obtener el perdón de los pecados, y también cómo destruyó el imperio de la muerte, al diablo, y pudo librar a los que por la muerte estábamos esclavizados, estábamos en el pecado, vivíamos en muerte, muertos en vida. Dios vino a darnos vida y nos vino a dar vida y nos vino a dar en abundancia. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué celebrar la muerte? El apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13, 14. Cada creyente que ha nacido de nuevo por el Espíritu es hijo de Dios y puede oír la voz de Dios. No tiene por qué consultar a los muertos ni fuentes ocultas, cuando tiene un Dios vivo que cuida de él y le habla a través de su palabra. La Biblia nos da la respuesta al revelarnos cómo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue a la cruz del Calvario. Y a través de su muerte, no solo nos reconcilió con Dios al obtener el perdón de pecados, sino que también destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y pudo librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida esclavizados. La vida eterna es el regalo de Dios para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25, 26. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 31, 32. La palabra de Dios nos da la certeza de que aún nuestros cuerpos morirán. Nuestra alma y espíritu no morirán. Y un día en la resurrección, en el día postrero, nuestros cuerpos físicos resucitarán glorificados y así estaremos para siempre con el Señor. Hoy tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos primeramente que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, recíbalo de todo corazón en una oración de fe que cambiará tu vida. Repite esta oración en voz alta, creyéndola con todo tu corazón. Padre nuestro, te pido perdón por mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Me arrepiento de corazón por haberte ofendido y te pido que tu Hijo Jesucristo venga a morar en mí. Vida, abro mi corazón al Cordero de Dios para que tome el control de mi vida. Gracias por perdonarme y aceptarme en tu reino desde ahora y para siempre. Amén. Si usted hizo esta oración,
póngalo ahí en los comentarios. Ponga un amén. Y yo me estaré poniendo en contacto con usted para seguirle enseñando más de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué tenemos que hacer ahora después de esto? Primero, tienes que confesar a Dios tus faltas. Tienes que pedirle perdón por aquellas cosas que has hecho en tu vida y que te han separado de Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice en 1 Juan 1:9. Arrepiéntete de todo corazón para que vengan tiempos nuevos a tu vida. Pídele perdón a Dios por participar en estas fiestas, por participar en estas celebraciones y tradiciones que no son de Dios, que no son de vida, sino de muerte. Arrepiéntete y también pídele perdón por aquellas fallas que has tenido en tu vida, por aquellos pecados que todavía están ahí, pero que Él quiere quitarlos de tu vida. Y ahora, toma autoridad en el nombre de Jesús, renunciando y anulando toda influencia maligna en el nombre de Jesús. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice Jesús en Lucas 10:19. Y haz una confesión de libertad, declarando que la preciosa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo te limpia. Haz esta pequeña oración. Hazla de todo corazón para que verdaderamente vengas a tener una vida nueva en el Señor y puedas tener una vida en Cristo y una vida que tenga sentido y que sea una vida en abundancia y no una vida de muerte espiritual. Oremos. Yo me declaro libre de toda contaminación por haber participado en esta actividad mala y declaro que la sangre de Cristo me limpia de todo ese mal y ahora soy libre en el nombre de Jesús porque lo creo y lo recibo. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, gracias por este tema de Día de Muertos que has puesto en nuestro corazón para aclarar todas las dudas, Señor, y todos los comentarios respecto a por qué no debemos rendirle culto a los muertos, por qué no debemos ofrendarles y por qué no debemos celebrar esta tradición. Te pedimos que quites todo velo en las personas que escuchen este mensaje, Señor, que les hagas ver claramente a quién se rinde esta fiesta y que tú eres la resurrección y la vida y que queremos rendirnos ante ti para que tú nos des una vida eterna y una vida de bendiciones. No una vida de maldición y muerte, Señor, ni física ni espiritual. Perdona, Señor, a aquellos que lo practican y pone un corazón nuevo para que ya terminen de practicarlo y lo alejen de su vida. Tanto es el Halloween como el Día de Muertos. Que podamos celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos celebrar la vida. Que podamos celebrar que ahora tenemos una vida en abundancia y una vida eterna en ti. Y que procuremos, Señor, ser guiados por ti, que eres nuestro pastor, para que nada nos falte, ni en esta vida, ni en la eternidad. Te doy gracias, Señor, porque este tema tú lo has puesto para que puedan ser bendecidos y puedan venir al conocimiento de tu palabra y de ti muchas vidas, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este fue un espacio especial de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted. Este fue un tema especial en estas fechas para que usted recuerde a quién le debemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo lo que somos. Al Dios vivo, al Dios de los vivos y no de los muertos. Al Dios eterno, al Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, lo acompañe, lo guarde hoy y siempre en el nombre de Jesús. Se despide de ustedes su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz.